Listo, muchachos, entonces el día de hoy vamos a analizar nuestra estrella de cuatro puntas que realizamos la clase anterior y vamos a ver las clases de triángulos. Vamos a empezar a verlos según sus ángulos. Según sus ángulos se clasifican en tres partes: rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Si se dan cuenta, el nombre lo obtienen increíblemente de el ángulo que los domina. En este caso es un triángulo rectángulo si tiene un ángulo recto, acutángulo si tiene un ángulo agudo y obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. Vamos a estudiar la estrella, esta, y este fue nuestro módulo inicial. Entonces, lo desbaratamos y ahí observamos que tenemos muchísimas clases de triángulos. Nomás cuando el primer doblez que hicimos, cuando trazamos la diagonal, obtenemos un triángulo rectángulo. Pero me voy a dedicar acá para mirarlos y analizarlos todos los dobleces que podamos encontrar. Bueno, entonces, el primer doblez que yo veo, aquí grandecito, es este. Lo hice al revés, este. ¿Cierto? Ese doblez, si nos damos cuenta, tiene un ángulo recto. Es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Pero también lo puedo clasificar según sus lados. De una vez voy a escribir que este triángulo tiene todos sus lados desiguales, por lo tanto, a la vez que es rectángulo, también lo puedo clasificar como escaleno. Es un triángulo rectángulo, pero también es un triángulo escaleno, todos sus lados desiguales. Bien, por acá en la orilla, en la otra orilla, vean, en el otro vértice, tengo otro triángulo. Ese triángulo también es triángulo rectángulo, pero ya dos de sus lados son iguales. Entonces es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Listo? Es un triángulo rectángulo isósceles. Y tenemos otros más pequeñitos. En el otro vértice, por acá, mírelo. También es isósceles como este primero. Y tenemos por acá otro chiquitico. En este lado, mírelo, acá, que se forma un triángulo rectángulo. Acá, perdón, lo vi mal. Ahí está. Ese es, ahí, véanlo. Ese también es un triángulo rectángulo, pero también es escaleno. Entonces, dos triángulos rectángulos y dos triángulos escalenos. Ahora, estos dos triángulos, ¿sí?, se parecen mucho. En geometría decimos que son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, pero diferente medida. Son más pequeñitos. Lo mismo estos dos triángulos. Tienen los mismos ángulos, pero diferente tamaño. Eso quiere decir que son semejantes. Bueno, ahora, dentro de la misma figura, encontré el más grande, este triángulo, mire este grandote que está aquí en la mitad, que se forma. ¿Listo? Y ese triángulo es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son agudos, menores de 90 grados. Listo. Es acutángulo, ya me doy cuenta de eso todos, pero me doy cuenta de algo, muchachos, y es que según sus lados, estos dos lados son iguales, ¿sí? Mírenlo acá lo podemos ver, esta medida y esta medida son iguales, y este es desigual. Por lo tanto, también este es un triángulo isósceles. ¿Listo? Entonces, este de la mitad es un triángulo acutángulo, pero isósceles. Bueno, hay otro triángulo que no lo encontré en nuestra figura, sí nos falló ese, pero lo encontré en la figura anterior. ¿Qué hicimos? Cuando hicimos nuestro tetraedro. Sí lo conocen, ¿no? Es un triángulo. Ese triángulo, si se dan cuenta, tiene sus tres lados iguales. Es acutángulo porque todos sus ángulos son iguales, aunque también se puede clasificar como equiángulo, porque tiene sus ángulos iguales. Pero en realidad es acutángulo, equiángulo, y según sus lados es equilátero. Entonces tenemos que los acutángulos pueden ser equiláteros o isósceles. Interesante, ¿no? Bien, bien chévere en esa. Listo. Por último nos faltan los obtusángulos. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? El que tiene ángulos obtusos. Y aquí tenemos varios. Miren estos grandotes acá, que lo recorté por acá. Mírenlo, es ese. ¿Sí? Este es un triángulo obtusángulo. Bien. Y si se dan cuenta, estos dos lados son iguales, por lo tanto es isósceles. Entonces isósceles, dos lados iguales, uno desigual. Pero es obtusángulo porque tiene este ángulo obtuso. Mírenlo, ahí lo tengo, lo estoy subrayando. Bien. Ahora, encontré también acá pequeñito, mírenlo, aquí este
en esta partecita, ¿sí? Un triángulo, que me di cuenta también que tiene este ángulo obtuso, por lo tanto es obtusángulo. Pero ese triángulo obtusángulo, si tiene este lado más cortico, este más larguito y este mucho más largo. Ese triángulo se llama, cuando tiene lados desiguales, se llama escaleno. Entonces, aquí está la clasificación de triángulos en nuestra figura. Bueno, con esta trampita. ¿Listo? Que son rectángulo, ángulo recto, acutángulo, ángulo agudo, obtusángulo es un ángulo obtuso. Pero, según sus lados, tenemos equilátero, todos sus lados iguales, isósceles, dos lados iguales, vea que tenemos isósceles que puede ser rectángulo, acutángulo y obtusángulo, y escalenos, que lo encontramos en los triángulos rectángulos y en los triángulos obtusángulos, porque los escalenos tienen todos sus lados diferentes. ¿Listo, muchachos? Esa es la clasificación. Espero que la entiendan ahora sí, más que lo que uno lo puede hacer en clase. Por lo demás, nos vemos en clase, muchachos.